nos alocó y entonces también estaremos brindándoles a ustedes una promo chida en donde pueden acceder a una hora gratuita de nuestra asesoría. Hasta el final diremos cómo vayan participando, es muy importante para nosotras y nosotros tener esa dimensión del otro que son ustedes escuchándonos. También recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes, estamos como Tesicafé. Gracias particularmente a la comunidad TikTok, casi 100,000 seguidores ya somos, 100,000 tesicafecistas. Entonces, mi querido Edgarito, dinos un poquito de qué hablarás el día de hoy. Pues bueno, de manera muy general, la subjetividad en el proceso de hacer una tesis o en el proceso de investigación, mejor dicho. Y bueno, la subjetividad, lo vamos a ver más adelante, En un ratito ya. implica las emociones y también las significaciones. Una implicación entre ambas. Más adelante profundizaremos en ello. Profundizaremos. Pero de eso va. Excelente, mi querido Edgar. Por allá, producción Facebook, nos avisa en el momento en el cual estemos listos y listas. Mientras tanto, hoy producción se puso muy guapa y nos trajo un vaso de cervecita. Salud, mi querido Edgaritos. Salud. Para romper los protocolos de que el académico solamente se dedica a pensar, sí piensa, tendríamos que actuar más de lo que pensamos, pero también echamos una cervecita a veces que la estamos pasando bien. Si de ese lado tienen un café, una cerveza, agua, vino, chocolate o malteada, también con mucho gusto estaremos compartiendo y departiendo el día de hoy algunos conocimientos, insisto, de Edgarito. Platicándoles un poquito sobre Edgar. Edgar es psicólogo de formación. Edgar es maestro en ciencias sociales y actualmente hace el doctorado en ciencias políticas y sociales en la UNAM. Además de ser psicólogo clínico, él investiga temas de violencias y desapariciones forzadas. Entonces, es muy rico todo lo que hoy nos va a compartir nuestro buen amigo y camarada Edgar. Y además, en Tesicafé tenemos un servicio de asesorías emocionales, en donde Edgar es nuestro representante. Me informa producción que ya estamos en vivo, entonces, con esa canción de fondo. Iniciamos el día de hoy con Tesi Tips, gente de TikTok, gente de Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. Soy el profe Lugo, esto es Tesicafé, el espacio para platicar de más que una tesis. Y qué mejor que más que una tesis con emociones. Vámonos tendidos como bandidos, mi querido Edgarito. Para quien está en Facebook recién conectándose, saludo. Hoy producción nos trajo un vasito de cerveza. Salud. Y para quien está conectándose, hoy nos acompaña el tesis psicólogo Edgarito Zúñiga. Y vámonos con lo primero, mi querido Edgar, por favor, manifiéstense. Lo primero, ¿por qué hacer una tesis, Edgar? Justo es la pregunta del millón que muchas veces nos llega cuando vamos a comenzar a hacer una tesis, inclusive desde antes. Hay significaciones en torno a la tesis. Claro. Cuando entramos a la universidad, dependiendo de la licenciatura, claro. Llevamos materias de metodología y unos pueden ser más cuantis, otros cualis, o de ambas, pero siempre hay como en la jerga académica una representación y una significación en cuanto a lo académico, al académico o Claro. académica, y en ese sentido a la investigación y por ende a la tesis. Y esa pregunta está muchas veces ahí como rondando. Girando acá. Girando. O a veces hasta se pierde, ¿no? Estamos ya automatizados haciendo tesis y ya no nos acordamos por qué hacer una tesis. Justo para allá iba. Inclusive antes de ello, esa significación genera cierto deseo para hacer una tesis, pero no nos cuestionamos por qué la queremos hacer o para qué, ¿no? Entonces, pues bueno, la pregunta se plantea. No hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. La idea es que Solo respuestas, dicen ustedes. que nos cuestionemos por qué hacer una tesis. Porque muchas veces llegamos a hacer una tesis porque sí, como si hay cierta representación, cada quien ahorita que reflexione en torno a ello, pero lo empezamos a hacer y no nos cuestionamos. Pero, aunque es algo que está inconsciente, va jugando y se va poniendo en acto, vaya.
cuando vamos escribiendo, cuando vamos leyendo, y ello puede llevar inclusive a expectativas que no siempre somos conscientes. Entonces, una pregunta, Y que a veces no son nuestras, además, ¿sí? ¿cierto? Pueden ser inclusive del campo académico, ¿no? Familiar, Exacto, de pareja incluso, ¿no? completamente. Entonces, bueno, la pregunta queda ahorita planteada, ¿por qué hacer una tesis? Ustedes quienes están conectados pueden irlo reflexionando. Y yo también creo conveniente que a la par de hacer esta pregunta, porque la idea es hablar sobre emociones, subjetividad, y en ese sentido toca a la psicoterapia, eh, ¿por qué ir a terapia o a psicoterapia, mejor dicho? O sea, vamos entonces a dimensionar que él o la tesista tienen una dimensión socioemocional. Que de arranque visibilizar eso ya es importante. A veces nos concebimos como unidades sin emociones que van a escribir una tesis, que van a desarrollarla, terminarla, titularse, pero hay una dimensión socioemocional en donde se incorpora la terapia, que es algo como de, caray, o sea, quizá algunos lo han cuestionado, quizá otros no, y de eso nos vas a hablar, ¿no, Edgarito? De la Claro, posibilidad de ir a una terapia siendo tesista, ¿cierto? claro. Platícanos, querido. Voy a comenzar primero compartiéndoles, ¿no? Mi experiencia como tesista, porque también hemos pasado por ahí. Eso no lo habíamos dicho, eres psicólogo, doctorante en ciencias sociales y tesista, ¿no? Una triple Exacto. significación ahí. Y recuerdo cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura y de pronto está la significación de la tesis y cada quien tendrá, quizá haya como cosas en común compartidas en la significación, pero hay unas que son muy propias. Claro. Y cuando estamos ahí, en mi caso cuando estuve ahí, pues las cosas no siempre salen como lo pensamos, por ejemplo, y eso es muy, muy común en la vida y en particular en la tesis. Entonces yo recuerdo muchas compañeras pues, que desertaron de la tesis y mucho de ello tenía que ver con cuestiones emocionales. Y esto parte de la premisa para platicar hoy Claro. es que no somos robots, sentimos. Y en ese sentido, eh, la dimensión emocional es algo que todo el tiempo está presente al momento de hacer investigación. Y a mí me gustaría llevarlo más como a una categoría todavía más general. Dame un minutito, mi querido Edgarito. Por acá me comentan en TikTok, producción. Sí, sí, sí se ve bien la imagen, perfecto. Todo vamos bien. Entonces, perdona, mi querido Edgarito. Adelante, adelante. Sí, a mí me gustaría llevarlo a una categoría todavía más general, que es la subjetividad. Porque, como adelantábamos, Platícanos un poquito qué es la subjetividad, querido, porque creo que es uno de los temazos, ¿no? Quedamos por obvios, exacto, díganos. para allá iba exactamente. Te estoy Eh, leyendo la mente, Edgarito. exacto. Eh, de manera así como muy, muy sintética, la subjetividad implica la producción tanto de significaciones y emociones. Es decir, la psicología de manera, bueno, la psicología ortodoxa y Muchas psicologías, digamos, muchas, ¿no? exacto. En un primer momento pensaban que significaciones y emociones estaban separados. Así, o sea, un conocimiento muy dualista, ¿no? Cuerpo-mente, por ejemplo. Ahora ya se sabe que no, que está conectado. Y en ese sentido, la subjetividad implica esta imbricación que es dialéctica entre significaciones y emociones y que es una producción constante. Eso. Y a su vez, la subjetividad implica considerar las significaciones históricas, sociales que hay en un contexto dado. Entonces, a ver, vamos a pensar. Yo tesista, muchas veces tendemos, aparte del contexto social, así hoy nos los dice, eres el aquí y el ahora. Está muy bonita la reflexión desde varios puntos de vista, pero si lo llevamos a un exceso, pues nos culpamos solo en el aquí y el ahora, pero si somos una condición histórica, somos de esos niños y niñas que le tenían miedo a su maestro o maestras, los buleaban, ellos buleaban, les costaba trabajo concentrarse, hasta condiciones sociales, ¿no? No es lo mismo hacer la tesis con un hijo, con una hija, Claro. a hacerla con un espacio en donde puedes escribirla,
Yo he conocido tesis que hacen la tesis en el transporte público, no hay otra, ¿no? Con el celular. Entonces, eso forma parte de su subjetividad, ¿cierto? Claro, completamente. Sí, lo importante de la categoría subjetividad es que, como decía, no ayuda a no dividir pensamiento, emoción, sino que Complementa. y a su vez eso situado en un contexto presente, lo que decías. Hay quien hace la tesis leyendo en el camión y llega a las 10, 11 de la noche y tiene 1 hora, 2 horas para redactar. Claro. Y hay quien tiene otras condiciones que le permiten, no sé, hacerla al mediodía, por ejemplo. Pero eso, a su vez, situado en un contexto histórico, político, económico. O incluso, amigos, nos ve gente de Perú, Bolivia, Argentina, les mandamos un gran saludo. Gente de México. Las universidades son contextos específicos. Aquí en la UNAM, que nosotros somos de la UNAM, no valoramos de pronto el tener una biblioteca enorme. Hay otros contextos donde es más difícil en tu propia escuela hacerlo, ¿cierto? Y en pospandemia. Claro, entonces eso es lo importante, creo que del concepto de subjetividad, que nos permite entrelazar todo esto, pero no de manera lineal, sino lo contrario, dialéctica, y en ese sentido conflictiva. Es decir, que se van, entran en, suponen el encuentro de las diferencias y en ese sentido no siempre embonan, por así Claro, decirlo, claro. se contradicen. Ejemplo de ello, vamos bajándolo a esto de la tesis. Pensemos un tema de investigación, no sé, la reproducción social, por ejemplo. O hacer tesis en pospandemia, ¿no? Así. Cualquier tema de investigación implica configuraciones, sentidos, significaciones ya dadas en torno al concepto que vamos a estudiar. Hay conceptos que inclusive retomamos, no sé, de contextos europeos, por ejemplo, Claro. ¿no? Pero resulta que a la hora de que lo llevamos a la práctica, la investigación, puede chocar con las concepciones que tenemos del mundo Claro. y nos hace entrar en crisis. Y ahí está ya como y esa crisis que primero es como conceptual o que inclusive puede ser epistémica, detona después en crisis emocional o en crisis existencial inclusive. Eso me encanta, Edgar, porque creo que nos estás abriendo el panorama a estos grandes problemas de la tesis. O sea, luego tenemos gente en crisis. Me gustó cómo, o sea, si llegaron tarde, por favor, vean toda esta plática de Edgar, porque la crisis, que incluso me gusta enunciarlo como crisis, pero el decir, es que ya no puedo escribir porque procrastino mucho. Es como escarbar tras eso, ¿no? Y eso tiene que ver con una crisis, esa crisis tiene que ver con un contexto histórico, social, y de ahí tomar fuerza, ¿no? Porque si no, tal vez si te quedas en la crisis, si eres de Podrocon, así te quita la beca. Claro. Pero ahí viene entonces un doble reto, ¿no? Completamente. Sí, hay que recordar esto siempre, o sea, somos sujetos. Sujetos porque Claro. estamos sujetados a nuestra subjetividad, que quiere decir que producimos significados, significantes, tenemos ese poder, esa agencia para producir. La tesis es un ejemplo de ello. Claro. Escribimos y la idea es construir conocimiento o reflexionar. Y la reflexión ya producimos algo, estamos sujetos a ello, pero también estamos sujetos a la sociedad. Y en ese sentido, a las significaciones históricas que ya están dadas, valga la redundancia, históricamente, y es ahí donde se puede producir una crisis. Y claro, eso, si bien hay una cuestión ahí sociohistórica y somos sujetos, también hay algo personal Claro. y único en cada persona. Entonces, por ejemplo, como decías, alguien dice, bueno, es que procrastino mucho, ¿no? Y eso puede implicar una dificultad, un problema o una crisis para una persona que está ante CONACYT, en una maestría, está en cuarto semestre y ya tiene que entregar la tesis terminada Claro. a alguien que tiene otra condición. Y además, si a eso le sumamos una historia de vida. El contexto, todo lo que nos has dicho, ¿no? Entonces, es una cuestión compleja y de todo eso nos habla la subjetividad, justo. Es un ir y venir de lo personal
a lo social, de lo privado, a lo público, Por supuesto. en constante tensión, como decía, no lineal. Y en ese sentido, significaciones y emociones, tanto históricamente ya configuradas, como las que producimos en el momento. Y la tesis viene a ejemplificar y a materializar todo ello en cuestión, vuelvo a lo mismo, de significaciones, en cuestión de emociones, y si queremos como, no sé cómo llevarlo o abstraerlo, por así decirlo, pues en cuestiones conceptuales, teóricas. Yo he escuchado personas que, y también me ha pasado a mí, que a partir de reflexionar en el proceso de investigación, Claro, cambio maneras de ver no solo el planteamiento del problema, sino de ver la realidad por supuesto. y en ese sentido de ver el mundo. Y esos giros, por así decirlo, pues implican movimiento interno. Que eso, digamos, es lindo, pero doloroso al mismo tiempo, ¿no? El que tu objeto te esté interpelando subjetivamente Exacto, completamente. es algo lindo, pero puede ser también muy doloroso que tú tenías fabricadas ciertas concepciones de la vida. Y eso a veces, fíjate, no había dimensionado eso, Edgar. Eso no se ve tampoco. O sea, la crisis de la crisis, ¿no? Porque la crisis epistémica puede ser que no escribes tu marco teórico, pero en la crisis ontológica igual eso te removió por dentro. Exacto, exacto, justo una crisis ontológica. Ontológica. Exacto. Y a veces esa crisis ontológica que implica un movimiento interno, a veces, por ejemplo, como decía, llegamos y vemos el planteamiento del problema, lo explicamos al principio, teórica, conceptualmente, desde este ángulo, pues resulta que cuando vamos a campo, por ejemplo, y escuchamos a las sujetas, a los sujetos, o vamos reflexionando, nos damos cuenta que no es así, pero de donde partimos no solo era una concepción teórica, sino que esa concepción teórica quizás puede estar ya muy introyectada subjetivamente y sirva como manera de entender la realidad. Entonces, si el planteamiento del problema nos mueve cómo lo entendemos y a su vez cómo entendemos la realidad, pues nos mueve una base Claro. que creíamos estable, pero resulta que la vida no es así. La vida es contingencia. Y ante la contingencia y las cosas Y las nuevas, sí, sí, se sí, generan, por ejemplo, miedos, ¿no? claro. Entonces, aquí algo importante también como para el tesista, la tesista, es importante decir que, pues sí, se deja algo, pero no se deja y nos quedamos en la nada, que es como un miedo, ¿no? Como el que cree que estamos en todo y luego a la nada, no porque estamos construyendo algo, no sabemos qué va a ser, pero estamos moviendo y estamos en la tesis muchas veces experimentando maneras de ver la realidad. No nos vamos a quedar en la nada, estamos en ese proceso, construyendo maneras de ver y eso es bonito porque, ¿sabes? Es doloroso, puede ser doloroso, puede generar miedo, pero también nos lleva a es como una cuestión de percepción, vaya, Claro. de desde dónde, como jugar con diversas maneras de ver la realidad. Aunque eso es, o sea, es muy importante lo que nos plantea Edgar, equipo, pero es bien difícil de detectarlo, ¿no? O sea, ahora que lo platicas, bajándolo a experiencias, recuerdo mucho y gente del público, si tiene ahí algo que comentarnos, dudas, por favor aprovechen que Edgar está completamente en vivo desde la Ciudad de México en Tesi Café. Llegan y dicen, es que, bueno, justo para hacer un momento tuvimos Tesi Café, ¿no? Es que no avanzo, profe, y ya me desesperé. ¿Qué es eso de no avanzar? Es que yo quería avanzar, bueno, tú querías, pero ¿qué hiciste? ¿No? Y entonces, eso es todo o nada, ¿no? O sea, yo quería avanzar 5 páginas, pero solo avancé una. Oye, esa página rompe el todo o nada, ¿cierto? O sea, porque el todo es, quería 5 páginas, es una suerte que también como seres humanos nos emberrinchamos con nosotros mismos, pero no estás en la nada. En la nada es cuando, pues no escribes nada, que si estás en la nada, hay de a poquito en poquito, ¿cierto, amigo? Pero dame un minuto, mi querido Edgar. Me interesa mucho que sigamos con este tema y también que nos platiques de uno de tus hallazgos que esperamos ver publicado pronto, porque te hemos invitado mucho a que esto lo publiques, es muy chido lo que traes. Que, por ejemplo, un duelo, que es parte de la subjetividad en pospandemia,
pues no lo planeamos. O sea, Claro. una ruptura de amor, no la planeamos. Una enfermedad que ojalá que no le dé a nadie el público, no la planeamos. Y eso te puede dejar un poco o mucho en la nada. Pero regresamos un poco con esto, mi querido Edgar. Si te parece, vamos a un pequeño corte que nos manda producción. En este pequeño corte, les invitamos a que participen, a que se manifiesten, si están de Bolivia, Perú, Colombia. Va ganando México-Perú en las dos ocasiones que nos han ido escribiendo. Recuerden que al final haremos una pequeña pregunta para que tengamos 1 hora de asesoría gratuita con alguna persona del público. Aquí en TikTok hace rato me metí de chismoso y ya teníamos por ahí algunos saludillos. También se vale saludos, se vale declaraciones de amor para nuestro camarógrafo, que es bien amable y muy atento y muy chido. Y mientras pasa eso, mi querida Angelina les va a platicar un poco sobre qué es Tesi Café y también les va a decir en qué consiste esta horita de asesoría, qué es lo que pueden ustedes trabajar con nosotras y nosotros. Entonces, va a pasar para acá nuestro set, vamos poquito para allá nosotros. Comenten que regresamos con comentarios. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Les platico brevemente. Tesicafé es un espacio, una institución educativa donde apoyamos y acompañamos distintos proyectos de educación, principalmente tesis y tesinas, pero también hemos trabajado con informes de servicio social, informes de prácticas profesionales, por ahí tenemos casos de éxito con casos Ceneval, que se han ido muy satisfechas estas chicas con el servicio. Entonces, además del acompañamiento y el asesoramiento, nuestro método se ve reforzado por una bóveda de recursos virtuales que nosotros y nosotras les ofrecemos a las y los tesistas, y también las masterclasses que luego ustedes ven anunciadas en Facebook como Norma Zapa, redacción tesística, uso de herramientas de inteligencia artificial para mejorar en la tesis. Tienen acceso libre las y los tesistas. Y también, como lo estamos trabajando en la sesión del día de hoy, les brindamos acompañamiento psicoterapéutico a quienes lo solicitan. Y pues ahí van los avances. Y pues nada, si ustedes desean inscribirse o si requieren un mayor acompañamiento y asesoramiento, mándenos un mensajito, ya sea por WhatsApp, Facebook, Instagram, correo electrónico, y con mucho gusto de este lado les atendemos. En agosto vamos a tener la masterclass de la profesora Itzel, que va a ser sobre Norma Zapa, ya va a ser su 7ª edición y ha sido el curso, bueno, uno de los cursos junto a redacción tesística que más éxito han tenido porque más nos lo piden, más ha sacado de apuros a tesistas y pues les ayuda para que no terminen acusándolas de plagio en su tesis. Sí, regresamos. Muchas gracias, Angelina. Regresamos. Gracias, Angelina. Y como dijimos, vamos con algunos saluditos que tenemos aquí. Dejen sus comentarios para el buen amigo Edgar, sus preguntas. Maus Ortiz, le mandamos un gran saludo. Síganlo porque hace stand-up y es muy chido el Maus Ortiz, ¿verdad? También Edgar ya la ha visto en acción, el camarógrafo, y Angelina también. Caroline, que no que conocía, ya te conoció. Saludos a Caro, que estés y cafecista también. Y seguimos todas y todos en este en vivo para hablar de emociones y tesis. Mi querido Edgarito, continuamos contigo y estábamos en cosas que no se pueden planear, que están ahí en el todo o la nada, y creo que esto nos conecta con otra de tus propuestas que estás trabajando y vivenciando, que es la humanización de la tesis. ¿Platicamos sobre eso, querido? Sí, justo bueno, antes de este comercial comentabas algo importante, las contingencias, los duelos, por ejemplo. Claro. Y podemos pensar las contingencias en diferentes niveles, micro, macro. Tuvimos una pandemia, Claro. una contingencia ambiental, pero no solo en niveles, en diferentes áreas también, social, Claro. política, personal, emocional, familiar, etcétera. Y aquí creo que justo entra otra cuestión, otra dimensión de conflicto. Y por conflicto quiero dejar claro qué estoy entendiendo por conflicto. Sí, muy importante. El encuentro de las diferencias. Entonces, claro, la sociedad todo el tiempo implica encuentro de conflictos, porque, pues, como podemos ver, o sea, tú y yo somos diferentes. Angelina, el Saulo. Exacto.
Sin embargo, Nuestro asesor es diferente a nosotros. exacto. Y nosotros vamos cambiando a través del tiempo, lo cual implica conflictos. Por eso hacer tomado también de la tesis desde esa dimensión. Claro. Entré por la categoría subjetividad. Pero bueno, también hay como una gran representación, posiblemente hablando, a entender la vida lineal. Claro. Pero no sucede así. La pandemia nos deja claro que no es lineal. Y esto, Que teníamos, esa es como una ilusión que tenemos desde hace mucho, y ya la pandemia nos dio como unas sacudidas, pero queremos retomar la ilusión de lo lineal, ¿no? exacto. ¿Y esto por qué lo comento? Porque con la tesis pasa algo similar. Creemos que va a ser lineal. Sí, bien chido, hago mi protocolo y voy a pensar que igual la voy a planear en 8 meses, por ejemplo. Protocolo 1 mes, capítulo 1 2 meses, y así, ¿no? Vamos ahí como pensando. Pero, y esta en parte es bueno tener esa guía, pero eso es una guía, no es una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque la vida en sí misma ni es una camisa de fuerza y ni es lineal. Entonces es ir jugando, moviendo, acomodando, incorporando durante todo el proceso y moviéndonos. Eso es importante, el movernos. Movimiento. Y esto, vuelvo a la cuestión de las crisis, nos puede hacer entrar en crisis. Es decir, es que yo tenía pensado la tesis en tanto tiempo, de tal manera, y pues no. O sea, al final las cosas ni son así con nuestro propio planteamiento del problema o nuestro objeto de estudio, y la vida en sí misma, como decía, no es así. O sea, la cuestión, por ejemplo, de los duelos, o la cuestión, no sé, y duelos de cualquier tipo, o sea, Así en general. hasta la propia ruptura de tu tema de tesis, lo que se les han Exacto. perdido tesis, ¿no? Pues, Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba justo en la licenciatura, ya casi por terminar la tesis, yo estaba muy confiado de que tenía un disco duro externo y aquí tenía todo respaldado. Entonces formateé la compu y cuando voy a buscar mi disco duro me doy cuenta que me lo habían robado, entonces me quedé sin tesis. sin disco duro. Son cosas que así. Sí. Pero bueno, hay cosas de salud que pueden ser, que nos pueden cuestionar aún más. Y aquí lo que se puede hablar es que, pues sí, así es la vida. Y hablar del movimiento porque en esos casos toca, pues, hacer, toca solucionar. Igual, cuando se nos mueve alguna tesis, toca hacer. Y No digamos, decíamos aquí con Angelina, reflexionar, llorar, echarte una cerveza o ir a echarte un café y luego solucionar, ¿no? Porque si te claro, quedas ahí, ahí está la nada. claro, sí, inclusive sublimar si es necesario, ¿no? O sea, buscar las maneras de sacar, sacar todo eso que ahí traemos. Y esto me lleva a pensar algo que va ligado a lo que decías, que la tesis implica un ejercicio constante de reflexividad. Estar pensando, reflexionando inclusive, o al decir reflexividad, no solo me refiero como a pensar las grandes categorías teóricas, sino también a pensarnos a nosotros mismos en relación con el objeto de estudio, en ese sentido con la realidad y por ende Claro. con los otros, con la otra, con el otro. Entonces otra vez vuelve el movimiento y esa reflexividad no es otra vez, no es lineal, no es continua, sino todo lo contrario, es discontinua y dialéctica. Entonces, esto puede romper con lo que se supone que es la ciencia. Y aquí es una gran paradoja. Gran paradoja. Y creo que es importante pensar todo esto a partir de paradojas, porque sí, perdón, el modelo científico ortodoxo nos plantea una manera de hacer ciencia, ¿no? Que ustedes conocen muy bien, ¿no? O sea, Controlada. objetivo, pregunta, hipótesis, marco teórico, variables controladas, justo, metodología comprobable, generalizable, sistémica, infalible, ¿no? Porque infalible, ¿no? Resultados que no importa que el campo esté forzado, tú tienes que comprobar la hipótesis. Seguro lo conocen muy bien, amigos y amigas.
Y eso, o sea, todo eso, o sea, ojalá pudiéramos tener un pizarrón para apuntarlo y con mayúsculas, porque luego vamos a la universidad y así es como se nos pone en mayúsculas. Claro. Entonces llegamos a la tesis con todo eso y eso tiene como un efecto espejo con nosotros. Y si nos metemos a ese mundo desde esas representaciones y significaciones, pues muchas veces le entramos también nosotros mismos a ese juego y nos situamos ahí, infalibles, no nos podemos equivocar, lineales, controlando, y resulta pues que la misma, el mismo movimiento de estructuración psíquica no es así, es conflictiva. Entonces, si nos queremos meter como un proceso así de riguroso como humanos, humanos en falta, vaya, Sí, que claro. no somos como ese todo completo, pues nos hace entrar en unas crisis. Y O sea, cuando asumimos el rol científico que tenemos que negociar con él. Las tesis que hemos hecho, en este caso Edgar y yo, pues van con objetivo, pregunta, toda esta cosa, pero en tanto la subjetividad se fragmenta, pues ahí vienen muchas crisis. Y entonces un poco la invitación es lo humano, lo científico es lo científico, y a veces convergen, como lo dialéctico que decías, y a veces no, a veces sí, ¿no? Y quizá reflexionar, querido Edgar, que, o sea, para la gente que nos está siguiendo, no seríamos lo que somos sin el movimiento del cual ha hablado mucho Edgar. Piensen ustedes desde sus primeras experiencias en cualquier ámbito hasta ahora, uno no se hace de puras sonrisas, que es lo que a veces en Facebook y en TikTok vemos, sonrisas, sonrisas, sonrisas. Se hace de muchas experiencias, pero en la tesis, qué miedo le tenemos al movimiento, mi querido Edgar. Pero en la tesis queremos ser perfectos y eso nos va a anular, pero en la tesis nos andamos comparando. Entonces, esa parece ser la negación de lo humano en la tesis, ¿no? claro, y vuelvo a esto de las paradojas. O sea, eh, lo científico parece ser algo como por encima del humano, pero es creado por el humano y Claro. por lo humano. Entonces, pues sí, o sea, hay que dar cabida a, a que nos podemos equivocar, a que vamos a construir una tesis no perfecta. Que eso, ¿cómo genera problemas? Supongo que les rompes un espejo a las personas, ¿no? No de tesis perfecta, y luego algo que luego platicamos así en cortito, es como, pues qué bueno que vaya una tesis perfecta, porque nos situamos en un todo y en una nada, otra vez eso, Otra vez. y si la tesis perfecta existiera, se convierte en un todo, y si existe un todo, pues Tú eres la nada, ¿no? cerramos la compu y apagamos todo y nos vamos, porque Sí, ya alguien claro, dice todo, o sea, se convierte en un dogma. por supuesto. Y eso deja de haber dialéctica, deja de haber movimiento. Entonces, luego platicamos los grandes teóricos como Marx, por ejemplo, pues no lo dijo todo. Claro. O sea, y qué bueno que no lo dijo, ¿no? Que a veces es uno de los elementos que más nos pasan en Tesis Café, ¿no? De pronto, yo vengo a hacer mi tesis sobre esto y esto y esto, y ya la tengo terminada, solo me falta escribirla. O sea, esa negación a que te sorprenda la teoría, te sorprenda el campo, agota la idea de disfrutar el proceso de hacer una tesis, que tiene su parte dolorosa, pero tiene una parte muy rica de aprendizaje, Completamente. conocimiento, compartir desde esta falta, en donde un coloquio vas y no vas a fregarte a todos y a todas, sino escuchar, ¿no? Cuando uno piensa que lo tiene todo, en realidad no tiene nada, porque si no hay falta, no hay vida. Esa frase me gustó. Querido Edgarito, me parece muy bueno todo lo que estás planteando. Sí, y justo esto, o sea, y hace rato comentabas, sí negociamos con el modelo científico, pero hay que recordar siempre que negociamos desde nuestro ser humano y que es una creación hecha por humanos. Y esto nos lleva, todo esto que estamos platicando, a la pregunta inicial. O sea, después de todo este choro, ¿no? Podemos preguntarnos de nuevo, ¿por qué hacemos una tesis? Ahora pensando, bueno, ¿qué significaciones? Ponerle limoncito y también para qué. Exacto. ¿Por qué Sí, y para qué? Está interesante, ¿eh? ya que hablamos de las significaciones y que Y eso que la produce subjetividad y crisis, el movimiento. subjetividad, o sea, ¿por qué hacemos una tesis? O sea, a veces puede ser porque
me dijeron que era pues lo más chingón, ¿no? Es como lo más chido que hay en la Sí, academia. sí, Ay, sí. porque, pues no sé, quiero entrar a un posgrado y es requisito, o sea. Porque me lo piden en mi trabajo, o sea, también así de pragmático puede ser, ¿no? Y aquí esto me lleva a pensar a otro punto que es importante. Si decimos que la tesis implica significaciones, ya todo lo que dijimos para no redundar, es importante desidealizar a la tesis Ya nosotros mismos. en la tesis. Como decíamos, está luego en mayúsculas, Claro, todo eso, claro. y nos ponemos ahí, o a veces nos ponen, y Oye, cedemos a ello. eso está buenísimo, o sea, porque no lo había pensado así de claro, fíjate, o sea, a ver, voy a poner un ejemplo del Josué del doctorado, yo tengo ahorita 33, o sea, quítanme 2, 3 años, ¿no? Que son muchos en la vida psíquica. Entonces, no, pues es que no entiende mi tesis X lector. Aquí le mando un saludo porque al final ya me volví muy amigo de ese lector. A ver, claro, es mi tesis, no soy yo. ¿Qué de mí está en ese, no? Exacto, ¿Por qué justo. no lo entiende? ¿Por qué lo que contamos fuera de cámaras? Uno tiene que negociarle a veces. Y esto es bien interesante. O sea, la tesis somos es una representación nuestra, porque algo que tú señalas mucho es, tampoco soy la tesis, porque también luego Exacto. corremos al otro lado, ¿no? Es que mi tesis está mal, yo estoy mal en todo. No, o sea, tampoco, es una partecita de la vida, ¿no? Ahorita voy con eso, que es bien importante eso. Desidealizar la tesis. De pronto, y vuelvo a esto del todo y la nada, la tesis parece ser que es un todo. Claro. Es la tesis y con mayúsculas y las mayúsculas que anteceden, que luego son puestas por la academia por todo lo que implica la investigación. Y llegamos a la tesis así, o sea, como inclusive a pensar que vamos a cambiar el mundo con la tesis. Y pues no, la verdad es que no vamos a cambiar el mundo. O sea, sí podemos generar reflexiones, porque también es algo Proyectos de reflexivo. Claro, incidencia, o sea, claro, políticas públicas hemos tenido casos, pero pero, o sea, nada es totalitario. Ni las revoluciones armadas han hecho como el cambio completo. O sea, ni la misma historia nos dice que no es así el rollo. Eso por una parte. Y por otra está luego comentarios, por ejemplo, en los que se significa esto que voy a decir, la tesis como una nada. ¿Para qué haces tesis, no? No sirve de nada, tal cual. Ni te van a leer, nadie lo va a leer. Se va a arrumbar ahí en una biblioteca. O sea, son como... de Y Carlos de... Slim no vas a estar hablando que quiere mano de obra barata y que ya no hagan tesis, pero algo sí podemos decir, Carlos Slim, él sí hizo tesis, ¿eh? Entonces, por lo que hay una cierta coherencia en lo que está diciendo. Entonces, pues ni una ni la otra. O sea, entre, digamos, como el blanco y el negro, pues hay un gran, así, un gran, un montón de colores, de matices. De azules, por ejemplo, entre los azules hay más azules, y, o sea, hay una diversidad de matices. Y la apuesta es justo, pues, encontrar el matiz propio y movernos en esa gama de matices, porque ya hay dos impuestos, Claro. el blanco y el negro. Y esa es una apuesta desde acá al momento de hacer la tesis. Y eso puede implicar el hacerla desde el disfrute, desde el goce, y en ese sentido aceptando la falta hacia uno mismo de la tesis y de uno hacia la tesis. Y todo eso implica emociones. Y si me permites agregar, Edgarito, desde el deseo propio. Completamente. Y para eso necesitamos como un año de estos programas para platicar del deseo propio. Pero a veces, o sea, hay cosas que nos generan goce, pero puede que no esté ahí nuestro deseo. O sea, es una cosa muy interesante, ¿no? A ver, a mí me genera goce que mi asesora me haya dicho que bien vas, ¿no? Y ese goce lo voy a ir a decir a mis amigos, a mi pareja, a mi familia, a mi archienemiga, no está, no, que no podía, ¿no? Pero no sé si ese es el deseo de la persona, o sea, también se vale que el deseo de la persona diga, no, pues no era tesis, mejor un ensayo, ok, me voy por un diplomado, pero desde ese deseo que se construye subjetivamente, tomen todo esto que nos dijo Edgarito,
Pero para eso necesitamos muchas sesiones de terapia primero, y después en la tesis particularmente, pues qué deseo tienes de hacer una tesis, ¿no? Y allí está bien difícil, en serio hagan el ejercicio. ¿Qué deseo tienen de hacer una tesis? Y todo lo que dijo Edgar va a intercepcionarse, ¿no? Va a estar presente cierto deseo de amigos, cierto deseo de la familia, cierto... Y hay una parte ahí de nosotros y de nosotras eventualmente, ¿no? A ver, por acá, producción. Justo lanzamos la pregunta de por qué haces tesis. Ya, vamos Y con... por acá ya tenemos respuesta. Cito, porque me comprometí a hacerlo. ¿Por qué hicieron tesis? Porque se comprometieron a hacerlo. ¿Qué más, amiga? Por si no te escuchan chido, porque creo que tenemos los micros Sí, nosotros. como reto personal y porque mi tema me apasiona, pero me cuesta trabajo redactar. Reto personal, apasionamiento del tema, pero le gusta redactar. ¿Qué más, amiga? Tratando de inmolarme en el interno. Querer alcanzar la gloria, qué interesante. Muchas gracias a quienes participan, pueden seguir participando, está muy bueno todo lo que comentan. De este lado, aprovechando que nos fuimos a una pequeña pausa de comentarios, ya en TikTok también está llegando. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo tesis? Y el deseo de hacer una tesis. ¿Qué tenemos en TikTok, amiga? Sí, échale. En TikTok, por requisito del posgrado, excelentes reflexiones por parte de Pedro. Saludos a Pedro Tantes y Cafecista. Caro Rodríguez dice que sí la quiere segundo, pero no tiene idea de resolver. Lo resolvemos, uno llora, patalea, sonríe, se toma un café, una cerveza, lo que quiera, ¿no? ¿Qué más? Grande, también en Facebook tenemos más como. Armando, saludos, fue mi alumno. Armando hace mucho tiempo cuando era joven de profesor. ¿Qué más? Rox dice que, claro que nos vemos el domingo en la sesión. Que, Saludos a Rox Perú. Sí, siempre está pendiente. Que amenaza con volver para la sesión del domingo, que ni la vía intravenosa la detendrá. Es que justo Rox nos platicaba que estuvo un tiempo hospitalizada. Entonces, justo por eso lo comenta ahorita aquí, que es lo que decía. Y suponemos que en su deseo está hacer una tesis, por lo cual está negociando con ese deseo a pesar de su enfermedad, ¿no? Sí. También a Jazz Pinto dice, también negociamos con nosotros mismos, autoconcepciones y deudas simbólicas. Oye, Jazz creo que ya lleva como 3 programas también viéndonos al hilo. Un saludo a Jazz, qué bonita esta comunidad que se está formando. Y de momento es todo, ¿verdad, amiga? También Marta Lana, abrazos a la profesora Angelina. Saludos, señora Marta. Angelina es maravillosa, la Angelina y también los profes, muy buen equipo. Producción, nos dan 5 minutos más, porque pues ya se puso bueno. Supongo que 5 minutos más, pongan sus comentarios, manifiesten desde dónde se encuentran. Insistimos, hoy por lo que escuché, Perú, Bolivia, pero igual luego hay más sorpresas. Y pues en estos últimos 5 minutos, les insisto mucho, producción hoy se puso guapa y nos trajo un vasito de cerveza. Salud, mi querido Edgarito, por esos deseos de hacer tesis que cada quien tiene que ir encontrando. Y me gustaría que en estos 5 minutos, mi querido Edgar, entre lo que hemos ido reflexionando, bueno, fundamentalmente tú y yo he ido, estoy de chismoso en algunos ejemplitos, y estos comentarios que nos llegan, ¿con qué nos quedamos de estos 5 minutos, mi querido Edgar? Porque es muy rico este tema. Dices algo que quedó ahí en el tintero. En el tintero. Y es que no somos la tesis. Eso es importante. Hablábamos de cómo luego está esa significación y nos ponemos ahí. Proyectamos, representamos no solo la realidad a nosotros mismos. Decíamos que a veces dejamos que nos pongan ahí Claro. y lo asumimos. Por X o Y razón puede haber relaciones de poder asimétricas de por medio, porque bueno, en general el poder está en todas las relaciones. Eso está buenísimo, o sea, a veces nos ponen ahí y no nos salimos. Tú tienes que hacer la mejor tesis. Y ahí vas tú, voy a hacer la mejor tesis, ¿no? Qué buena es así. Y depositamos tanto en ello porque la significación es tan grande que a su vez nos depositamos ahí y de pronto nuestra vida se empieza a convertir en la tesis. Que ojo, cuando hacemos una investigación, sí implica rigurosidad, sí implica tiempo, pero también es importante que eso no lo eclipse todo, porque volvemos a ser, al final somos seres humanos y como seres humanos también tenemos pues una gama de relaciones, o sea, una vida en general, ¿no? Entonces la vida, algo que luego platicamos, es la vida,
pero la tesis es algo importante en la vida, sí, Sí, sí lo es. Y puede ser muy importante, sí, puede ser muy importante, claro. pero no lo es todo. Y en ese sentido nosotros tampoco somos la tesis. ¿Es un proyecto importante de nosotros? Sí lo es. Porque si asumimos desde el deseo, desde que lo queremos hacer, pues Claro, claro que es importante. Hay que darle justo ese lugar, claro, ese claro, valor, claro, y antes de eso, ese por reconocimiento. supuesto. Pero también a la par, darnos un reconocimiento nosotros mismos en toda esa diversidad que somos pues como humanos, ¿no? Claro, Como hermano, como hijo, como pareja, como amigo, por supuesto. amiga, pareja, mujer, o sea, hija, etcétera. Hije. Hije, exacto. Entonces, ¿se vuelve complejo? Sí. ¿Entra en tensión? Sí. ¿Tiene sentido en conflicto? Sí. Y qué bueno que entre en conflicto. Por supuesto. O sea, bueno, más allá de qué bueno, o sea, para salirnos del bueno y el malo. Qué oportunidad de entrar en ese conflicto, ¿no? Exacto, porque volvemos a esta idea de nos permite movernos, Sí, claro, o sea, claro, nos permite entrar en claro. esa eh, reflexión y al movernos, o sea, me refiero de manera muy, por ejemplo, muy concreta, le voy a dedicar mucho tiempo a la tesis, está bien, está chido. Mm, y al mismo tiempo es importante dejar un tiempo para nosotros mismos, para el esparcimiento, para despistarnos y vamos a una paradoja, otra de las paradojas, ¿eh? Si me permites, Grito, dos puntos de lo que mencionaste para que no se me vaya uno. Es una recomendación muy buena tuya, ¿no? Cito al profe Edgar, es las críticas no son a ti, son a tu tesis, y tú no eres la tesis, ¿no? O sea, Completamente. ese tip yo lo he aplicado incluso no solo en la tesis, en muchas cosas de la vida. Oye, Josué, ¿por qué estás conduciendo así? Ya no me quieres a peso. No, ni me conocen, o sea, están criticando a tu yo que está conduciendo y hay que ver qué pasa con eso. Y uno segundo, lo que decías, quiero poner de ejemplo a Caro que nos está viendo, porque hoy al final en la sesión nos comenta, bien, Doc, me voy bien porque ya avancé, y yo le decía, oye, llegaste con un profundo malestar de que no avanzabas. O sea, ese profundo malestar es necesario para que sientas que avances. Es algo paradójico, ¿no? Son Le paradojas. mandamos un gran saludo a Caro porque se fue hoy contenta, va a seguir avanzando, pero esas paraditas de la vida, que a veces son un tanto tristes, se valen también y son parte del proceso. Perdón, mi querido Edgarito, Sí, continuamos con tu cierre. no, o sea, justo las paradojas, a veces el parar un poco, descansar, nos permite seguir avanzando. Claro. Son parte de las paradojas. Y esto que decías, a propósito de lo que venimos platicando, de que la tesis se convierte en el todo y en ese todo nosotros nos involucramos, no es igual en todas las personas. Puede ser común que muchas personas nos pongamos al frente, lo que decías, un coloquio, por ejemplo, o una revisión a la tesis. De pronto, no, pues quita la cara, que modifícale, y sentimos que nos podemos caer, literal sentimos que nos caemos. Y hay gente que sí se calla, además. Además, Sí, pues claro, porque estamos ahí depositando sí, todo, ¿no? sí, claro. Y la idea del acompañamiento psicoterapéutico, en este caso, eh, tesis, psicotesístico, Psicotesis, como también gustas. es ir poder ir platicando a partir de la escucha, porque es que nos ponemos hasta adelante. Repito, cada quien nos ponemos de manera distinta porque pues, tenemos vidas distintas, historias Claro, distintas, claro. pues sí, un desarrollo psíquico muy único, muy personal. Claro. De manera general, pues hay cosas que compartimos, pero ya lo personal, las cosas cambian. Entonces, sí, ¿por qué nos ponemos ahí? Y quizás la pregunta de por qué hacer tesis nos puede ayudar a escucharnos, pero también apelando a que no somos todo, pues no podemos siempre resolver todo nosotros mismos. De ahí el acompañamiento. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Mi querido Edgar, esto está sabrosísimo, pero como todo en la vida,
en la tesis y en los programas tiene un límite. ¿No? Porque Exacto. Si no le ponemos límite a Y la falta. tesis y una falta, pues hoy hemos terminado el programa, equipo. La verdad, estoy muy agradecido contigo, Edgarito. Si nos permites, queríamos una segunda parte de este programa. Ojalá que el público también lo haya disfrutado, tanto como su servidor, y creo yo también aquí mi equipo de producción, nuestro amigo Saulo y nuestra amiga Angelina. Te agradecemos muchísimo a nombre de Tesi Café. Sabemos que van a seguir experienciando, vivenciando y haciendo teoría sobre todo esto, teoría para comprobarse, y que si no se comprueba tampoco pasa nada, ¿no? Para seguirse vivenciando. Querido Edgar, muchas gracias. No sé si tenemos comentarios finales, mi querida Angie. Angie Angelina, vamos con los comentarios finales. Sí, en TikTok por parte de Tito, me gustó mucho la reflexión, la tesis tiene un peso específico, pero no lo es todo, hay una vida por vivir. Efectivamente. Y antes de ello, Caro comentó que yo me he aislado, ya no tengo amigos, quejen, no se crean. No pierdan a los amigos, nos diría una colega profesora Tiani, cuando se titulen con quién van a festejar. No vale la pena perder amigos o pareja, hay que negociar. ¿Y qué más tenemos por ahí? ¿Algo más, mi querida? Justin Todd, que les dice a Ross, pues mucho, que ojalá mejor. Y una ovni que hoy salió a cuadro, chico guapo, que filman con tu celular. Pues obviamente ahorita va a salir a cuadro, lo está pidiendo a gritos la audiencia. Agradezco, profesor. Agradezco mucho a Angie Angelina en comunicación, la mera, ahí. Y el chico guapo, te grabamos chico guapo para que déjenme grabar al chico guapo, porque allá va Angelina y yo, aquí está el chico guapo. Por favor, chico guapo, mande saludos Acá también. a todos y todos sus fans. Nada más que elegancia, además ese corbataza y toda la cosa. Miren, el chico guapo, muchas gracias, chico guapo, por tu atención, escucha, paciencia y además qué buenas tomas las que hicieron. Ya todo el equipo de Tesi Café, muchas gracias. Les mandamos un gran abrazo. Que tengan excelente fin de semana. Adiós.